Gracias, Sara. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a la RICEP por esta invitación y en particular, bueno, a Luis Carrizo por confiar en nosotras y decirles que es un privilegio para mí estar acompañada hoy por mis queridas compañeras y colegas Cecilia y Rosina, bueno, esto que la idea es que podamos dialogar, construir y también, ¿por qué no?, disfrutar de este encuentro, ¿no? Y seguir creciendo en esto de las reflexiones. Yo preparé una presentación muy breve porque en realidad creo que los compañeros que hablaron antes pudieron dejar sobre la mesa. Ahora tengo este problema para poner la presentación. A ver, me queda abajo el... Ahí. ¿Se ve? ¿Alguien me puede decir? Se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, en primer lugar decirles que es un verdadero gusto que se genere este espacio para pensar, para trabajar y para intercambiar acerca de la salud mental. Siempre van a ser bienvenidos estos espacios, los celebramos. Tenemos que hablar y mucho sobre la salud mental y tienen que ser diálogos desde la horizontalidad, no desde la academia, no desde la verticalidad, sino que todos y todas tenemos cosas para aportar en torno a la salud mental. Pero en particular, destacar la importancia y la necesidad y la oportunidad de hablar sobre las adolescencias en el Uruguay. Sabemos, todo nos indica, tanto la investigación como lo empírico, nuestros desempeños profesionales, los campos en los que nos desarrollamos, nos habla de nuestros propios entornos, nuestras familias, nos habla de cómo este periodo, este proceso ha afectado tan singularmente a las adolescencias. Luis anticipaba ya algunos de estos puntos en particular, pero vale la pena quizá detenernos y hacernos foco en particular en algunos de ellos para complementar lo que ya se ha dicho. En primer lugar, destacar esto que decía Luis al final, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, todas y todos quienes estamos vinculados a los temas de salud mental, vamos a estar siempre apostando a esta idea de trascender de la salud mental a pensar en el bienestar, ¿sí? En el bienestar y en la salud integral. Esto es un punto de vista, un paradigma, pero sabemos que la distancia que hay entre esto que pensamos, esto que decimos y nuestras prácticas, los servicios que ofrecemos y las instituciones que representan la atención en salud mental, en salud integral, no están respondiendo del todo a este paradigma, a esta idea y a estos principios, ¿sí? Es un desafío nuestro, de las y los profesionales, poder trascender esa brecha y empezar a direccionarnos hacia allí. La salud, como dice la Organización Mundial de la Salud, no es posible hablar de salud integral sin salud mental. Tenemos que empezar a transitar esta idea de dejar de ponerle apellidos a la salud y pensar en salud, en clave salud, porque desde los servicios especializados de salud mental, muchas veces cuando nos encontramos en nuestras prácticas, con nuestros equipos, en nuestros desempeños profesionales, nos encontramos más posicionados desde la enfermedad mental que desde la salud mental. Cuando muchas veces decimos salud mental, estamos viendo como la otra cara y estamos más operando sobre lo que se considera tradicionalmente la enfermedad. Entonces, ser siempre conscientes de que hay una brecha. La salud mental está mucho más allá de los dispositivos asistenciales que hemos sido capaces de crear, de generar para atenderla. Y esto va muy de la mano con lo que decíamos antes en relación al bienestar. Si pensamos en clave de bienestar, si pensamos en clave de integralidad, vamos a darnos cuenta que los dispositivos que tenemos para responder a las necesidades en salud mental de las personas
no son suficientes. Estamos como respondiendo con herramientas que son fruto de otro paradigma y que no está dando cuenta de las necesidades en clave de respuesta técnica, pero también de tiempo, porque cuando se dilatan las atenciones en el tiempo tiene que ver con que estamos con este esquema también, pensando que la salud mental se encuentra en los dispositivos y no en las acciones, en las prácticas y en el enfoque. Y después, rescatar esta cuestión de que los servicios tienen un carácter, tenemos que pensar, por supuesto, en clave de acceso siempre, pero también tenemos que empezar a pensar en dispositivos diversos y singularizados. No podemos seguir pensando en respuestas asistenciales o en servicios de salud homogéneos, hegemónicos y replicables uno a uno en todo el territorio del Uruguay. Hay que poder empezar a pensar en clave local y en clave territorial cuando ofrecemos o disponemos de servicios para atender la salud mental. Esto es en relación a los aspectos más generales. Si empezamos nos encanta esto de poder hablar de las adolescencias, hablar de la adolescencia siempre es muy movilizante, Sí, sí. genera esto, la adolescencia es esto, ¿no? Es ruido, es la salida al mundo, es el egreso de la vida familiar, es el proceso de socialización, es una etapa intensísima en el desarrollo de las personas y en realidad la estamos mirando siempre desde el adultocentrismo, ¿sí? Hace un rato estaba trabajando con un equipo técnico de un centro juvenil, estábamos intercambiando acerca de temas vinculados al suicidio, y en realidad estábamos cuestionando mucho esto de que miramos a los adolescentes, miramos a las adolescencias desde nuestra mirada adulta, y estamos escuchando poco, registrando poco sus sentires, y cuando lo hacemos, muchas veces lo hacemos desde el prejuicio, desde la mirada crítica, desde el juicio, desde minimizar el dolor y el sufrimiento. Esto lo encontramos mucho, cómo se invalida la voz del adolescente, cómo se la minimiza o se la banaliza, ¿sí? Cómo pareciera que el sufrimiento del adolescente es inferior o es menor o es menos grave que el de los adultos y las adultas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en las adolescencias, muchas veces si priorizamos esta etapa evolutiva, las pensamos en clave de riesgo. Pensamos cómo prevenir los riesgos vinculados al ser adolescente, y no en todo lo que tiene que ver con la potencialidad y en clave de desarrollo. Los y las adolescentes, por, por excelencia, lo que hacen en ese momento vital es salir a la vida, al orden de lo social, a la autonomía, y en realidad esto quedó gravemente interrumpido, gravemente interceptado, ¿sí? En este proceso de pandemia, y sobre todo en la exclusión de los espacios de intercambio, de los espacios de vinculación, de los espacios de recreación y de los espacios educativos. ¿Sí? En este rato que conversemos, los espacios educativos en general, ¿sí? Tanto en la educación formal como en la no formal o como en la informal. El adolescente es un ser que requiere, que necesita para su desarrollo, para su proceso identificatorio, para su madurez, transitar espacios desde lo social. Y esto quedó gravemente interceptado, afectando muy significativamente, y quizás no podamos hoy, solo hoy, o hoy solamente valorar todas las secuelas, ¿no? Por eso hago mi aporte en lo que decía Luis Bertol al principio. Desearíamos que se continuara con este espacio de producción académica y científica, porque va a ser necesario seguir estudiando y seguir estudiando, porque no va a ser inmediato ni en el mediano plazo solamente lo que necesitemos comprender, medir y entender de lo que le pasa a las adolescencias. En particular, en este momento, y respondiendo a la pregunta que venía haciendo Luis, para propiciar este diálogo, quisimos hacer zoom como en estos tres aspectos, ¿no? En la violencia,
en la conducta suicida y en la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son como, sentimos que son tres elementos que hacen y mucho a cómo están las y los adolescentes hoy, y tenemos números, tenemos datos comparativos en relación al periodo inmediato anterior, y queríamos ponerlos a jugar acá. Es decir que, empezando a responder tu pregunta, la previsión va a tener que ver desde nosotras con poder hacer foco en estos tres aspectos, ¿sí? Y generar acciones desde la interinstitucionalidad, como tú decías, Luis, pero también desde lo local, dándole una traducción local a cada una de las acciones, fundamentalmente en estos tres aspectos, que luego, por supuesto, las compañeras van a complementar. Recordar siempre, cuando hablamos de suicidio, que en realidad los datos que manejamos oficiales en Uruguay son los datos de suicidio, pero que sería muy, muy, muy importante, y esto lo dice la academia que ha estudiado mucho este tema, empezar también a estudiar todo lo que tiene que ver con el fenómeno de los intentos de autoeliminación, porque los suicidios son un dato, pero el dato que nos permite intervenir en clave de integralidad, en clave de prevención, siempre va a ser no considerar solamente al suicidio aislado, a la muerte por suicidio, sino a la conducta suicida, que incluye un gradiente enorme de conductas sobre las que podemos intervenir y operar. Si nos detenemos estrictamente en los datos del año 2019 y 2020 comparativamente, vemos que el crecimiento, es decir, que el número total de suicidios del 2020 en relación al 2019 descendió, o sea, hubo menos suicidios el año pasado, pero si nos detenemos a observarlos por franjas etarias, tenemos que en la franja de 15 a 19 años hubo un número total, pensando en números, en 2019 29 muertes y en el 2020 42. Es un incremento altamente significativo. Y la segunda franja etaria también con un número muy significativo es la franja de los 30 a los 34 años. Si miramos, y esto son datos aportados, por supuesto, elaborados y sistematizados por el Ministerio de Salud, si se mira, esto lo dijo la directora del programa de adolescencia, la doctora Quintana, si miramos si sumamos las muertes por suicidio en la franja de 15 a 29 años, pasó a ser la principal causa de muerte, superando las muertes violentas y accidentes. Esto es un dato del año pasado y nos preguntamos, ¿dónde estaban las y los adolescentes? ¿Dónde no estaban? No estaban en el espacio de lo público, no estaban en los centros educativos, no estaban transitando, viviendo, encontrándose en este proceso de desarrollo y de socialización. Quiere decir que el derecho, el acceso al disfrute, a la ciudad, a la circulación, a la educación, ¿no? a participar de instancias y de espacios colectivos es fundamental para el bienestar, y esto queda muy marcado si miramos en particular estos datos. El otro dato que queríamos traer son datos que fueron presentados por el CIPIAB el mes pasado, son datos sistematizados del primer semestre el primer semestre del 2021 en relación a igual periodo del año anterior. Tenemos que en relación el CIPIAB es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, es un espacio interinstitucional, y lo que reflejó este reporte de datos es que en igual periodo del 2020 el incremento de las situaciones de violencia, abuso y maltrato en el Uruguay fue de un 55%. 1.398 situaciones más que en igual periodo del año anterior. Con respecto a los tipos de violencia, tenemos por orden, lo puse en la presentación, por orden de mayor a menor, el maltrato emocional fue el 34% de las situaciones, negligencia el 24%, abuso sexual el 22%,
más que maltrato físico, esto es un dato altamente significativo, el maltrato físico 18% y la explotación sexual el 2%. Lógicamente, los tipos de violencia es muy difícil discriminarlos, ¿no? Clasificarlos. La violencia son las violencias, pero de alguna manera esto es un indicador, el maltrato emocional y el abuso sexual quedan como datos muy fuertes y creemos que estamos asistiendo en nuestro país a una situación que tenemos que denunciar, que es la de una altísima tolerancia social a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esto es, se ve en la calle, asistimos a las formas de trato y de maltrato que padecen niños, niñas y adolescentes en lo cotidiano, en nuestros entornos y en los centros educativos, y es imperioso poder tomar medidas en relación a esto. Más medidas. Por supuesto que el CIPIAB es un espacio muy importante, muy valioso, reconocido en todo el mundo, tener un sistema integral, pero todavía nos falta mucho en relación a las prácticas. Y bueno, y por tramos etarios, fíjense que la mayoría, el 38% de las situaciones corresponde a adolescentes entre 13 y 17 años. Y luego en relación a la educación, decir que, bueno, por supuesto que la educación en adolescentes, en las personas, se desarrolla y nos atraviesa en espacios formales, no formales e informales, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de educación, no debemos circunscribirnos solamente a los centros educativos o a los centros de educación no formal, pero sí instalar esto de que los espacios de educación, los espacios formales, de educación formal o no formal, por los que transitan los clubes deportivos, ¿no? No sé, los talleres artísticos, cualquier espacio por el que circulen adolescentes, ocupan un rol fundamental en su desarrollo, producen un impacto enorme en la producción de su subjetividad, y esto, como decíamos antes, fue fuertemente alterado por la pandemia, por el aislamiento, y en realidad esto que estaba de alguna manera supuesto, ¿no? Que podíamos preguntarnos acerca de cómo iba a ser el fin de la pandemia, o mejor dicho, el retorno de las y los adolescentes a sus espacios, a habitar los espacios que les son naturales por su tránsito y por su desarrollo, nos preguntábamos mucho cómo iba a ser. Y la verdad es que lo que tenemos para decir es que fue muy trabajoso, que hubo, esto lo transmito desde la práctica, ¿no? Desde la práctica profesional, pudimos ver cómo se presentaron situaciones emergentes vinculadas a los aspectos emocionales en las y los adolescentes permanentemente, ¿sí? Que fueron altamente demandados los servicios de salud y de salud mental para responder a situaciones emergentes en adolescentes, y que la vuelta a la socialización, la vuelta a la inclusión, la vuelta al ámbito educativo, un espacio de fuertísimos intercambios emocionales, porque es verdad que un centro educativo es un espacio, ¿no? de formación, de transmisión de la cultura, ¿no? Y demás, y de aprendizajes, sí, sin duda, pero todo ello sucede en un espacio de fuertísimos intercambios emocionales. Todo en la educación se desarrolla en grupalidad, y esto, el aislamiento, tanto tiempo de aislamiento, afectó fuertemente las habilidades y las capacidades de estar con otros, ¿sí? Y bueno, los emergentes fueron permanentes, y podemos decir que de alguna manera continúan. Al inicio tenían más que ver con cuestiones vinculadas a lo subjetivo individual, ¿sí? Y hoy por hoy empieza a emerger más esta cuestión de lo que tiene que ver con las cuestiones de la convivencia, del estar con otros, del cómo me vinculo con otros. Se produjo una marca en sujetos de 13, 14 años, casi 2 años de esto, es mucho tiempo. Entonces,
En particular, pensando que los espacios de socialización, los espacios educativos, formales, no formales, informales, son espacios donde, además de la transmisión de la cultura, además de la protección de los derechos, son espacios de reparación. Queremos como también poner esta idea de que volver a esta idea de que la salud mental no se restringe a los dispositivos asistenciales de salud y de salud mental, y que se hace y se aporta al bienestar emocional, desde todos estos otros espacios, y en particular en la adolescencia, en lo que tiene que ver con los espacios de participación. Entonces, en principio voy quedando por acá, pero Luis, en realidad esta respuesta sobre la provisión, digamos, ¿qué provisiones? Bueno, nosotras pensamos que quiero dejar de compartir y volver a... Nosotras pensamos que todo lo que tenga que ver con anticipar, ya no anticipar, pero preparar los servicios, preparar las intervenciones, prepararnos desde nuestra práctica profesional y también desde la academia, desde la investigación, ¿dónde hacer el foco? Bueno, va a tener que ser en estas cuestiones que han quedado fuertemente atravesadas, que impactan de una manera notoria en el desarrollo de las y los adolescentes y que dejan una huella, una marca de este tránsito tan particular en este tiempo donde el otro, la socialización y el compartir espacios es fundante de su identidad. Entonces, por allí, como los énfasis que queríamos poner, bueno, y la particular atención a las adolescentes.